contento de estar una vez más con ustedes, estar aquí en este lugar adorando y exaltando al Rey. Me alegra de verlos a cada uno de ustedes. Me alegro de ver aquí a mi hermano Hilario, finquero, ganadero, ingeniero en aire acondicionado, reparación de refrigeradora, soltero, sin compromiso. Y me alegra de que esté mi hermano por acá. Me alegra de que estén cada uno de ustedes en la casa del Señor. Y sin duda Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Hablando Dios de muchas maneras, dice la palabra del Señor. Scarlett, qué bueno verla por acá. La bendigo en el nombre de Jesús. Bendecimos a Scarlett, hermana de Fabiola. Ya era hora que la invitara. Qué bueno que esté aquí en la casa del Señor. Bendecimos su vida y su bebé en el nombre de Jesús. Y no vino por casualidad. Quiero compartirles un tema que estuve meditando hoy por la madrugada. Normalmente mi horario de dormir son 2, 3 de la mañana, pero hoy eran las 4 y me daba vuelta para un lado, me daba vuelta para otro, y llegó un momento que le digo: Rey, ¿es que querés conversar conmigo? Y en efecto que eso era, y comenzamos a platicar y hablar de proyectos, hablar de sueños, hablar de metas, y vienen planes maravillosos para nuestro ministerio y a través de nuestro ministerio, y empezaron a fluir proyectos y planes que usted los va a ir viendo en el camino de lo que Dios va a hacer y ya está haciendo en nuestro ministerio. Me ha estado dando ahí algunos diseños, algunas coordenadas de las cosas que debemos de hacer y planes para cada una de las áreas del ministerio y para cada ministerio en cada ciudad, en cada lugar donde el Padre nos tiene. Y tiene preparadas grandes victorias el Rey para nosotros, y sin duda todo eso se va a cumplir, porque cuando Dios se propone un proyecto, nada lo impide, nada lo detiene, porque Él es invencible. Y el consejo de Jehová sin duda permanecerá, siempre permanecerá. Así que usted esté atento, esté alerta, esté a la expectativa, que no pase de lejos lo que Dios va a hacer. Y como le digo, el Señor nos va a sorprender, y hay puertas que se están abriendo sin tocarlas, ellas solas se están abriendo para nuestro ministerio. Hay una avalancha de cosecha que viene y estamos preparándonos para el último avivamiento que va a hacer que las naciones confiesen que Jesucristo es el Señor. Y no podemos nosotros ser espectadores, sino que tenemos que ser protagonistas de lo que Dios va a hacer. Así que estemos alertas y atentos. Dios tiene grandes planes, el enemigo también, pero al final va a prevalecer todo aquel que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra de su omnipotencia. Puede decirlo: yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Y diré a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aleluya, maravilloso es el Señor. Dios es bueno. Bernie, anoche el Señor me lo ponía en mi corazón y estuve orando por usted, y me alegra de verlo por acá. Y Dios tiene proyectos para usted y debe de estar alerta y atento para eso, porque Dios lo lleva a lugares que usted ni siquiera lo ha pedido, ni siquiera lo ha imaginado, y por eso se tiene que preparar para que eso se cumpla en el nombre de Jesús. Bien, vamos a oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre nos va a hablar en el nombre de Jesús. Que nuestras bocas sean llenas de su vino, del vino celestial. Bien, ¿cuántos de ustedes han recibido una
promesa, una palabra de parte del Señor, que saben que verdaderamente viene de parte del Señor. Una promesa, una palabra que verdaderamente viene de parte del Señor. Todos tenemos una palabra, tenemos una promesa, todos tenemos algo que Dios ha hablado a favor de nosotros. ¿Y cómo vamos a estar al momento de que se llegue esa oportunidad? Al momento de que se llegue ese despertar, esa promoción de parte del Señor. Iremos a estar listos, iremos a estar preparados, irá a estar disponible para que su presencia nos posea y nos inunde, o simplemente va a pasar como estrella fugaz esa promesa y ese proyecto de parte de Dios. Usted es un proyecto de parte de Dios y nació con propósito. Usted es un proyecto de parte de Dios y nació con propósito. En la Biblia encontramos muchos hombres y mujeres que Dios les hizo una promesa, que Dios le ofreció algo y que sin duda se tenía que cumplir. Y Dios pasó por encima de la lógica, Dios pasó por encima de los pronósticos. Y aunque parecía imposible y parecía inalcanzable, al final eso que Dios prometió se cumplió, sin depender de cuál era la capacidad, los recursos, la sabiduría, el estatus social de las personas. Tenemos a Jefté, tenemos a Gedeón, tenemos a Job, tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, tenemos a David, a Moisés. Tenemos a muchos, ¿no?, que Dios le hizo promesa. Tenemos a Miriam, que el Señor le dijo que iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo. Ella no lo entendía, no tenía lógica la promesa, ya que no se había acostado con su marido, no había tenido relaciones, ni siquiera se la había llevado para la casa. Pero cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Y quiero que usted se vaya conmigo en la palabra y hablemos de un hombre que Dios le hizo una promesa. Y ese fue a José. José, Dios le hizo una promesa, le mostró visiones, le mostró sueños y le prometió a José que tanto su padre, su familia, sus hermanos le iban a servir y aún se iban a humillar delante de él. Y Dios le dio una palabra. Vamos, diga, le dio una palabra. Dios le dio una palabra y le dijo a José que él iba a ser gobernador, que él iba a ser un preservador de vida, que él iba a ayudar no solo a su familia, sino a su pueblo y aún a un pueblo extranjero. Y algo extraordinario es que luego que viene la promesa, luego que viene la palabra, luego que viene el dicho de Jehová, José fue probado en esa palabra y comienza a ver lo contrario de lo que Dios le había prometido, que sus hermanos se iban a postrar delante de él, el sol y la luna se postraban delante de él. José recibió promesa de estar en un trono, pero después de esa promesa, después de ese sueño, después de esa palabra, José comienza a ver que sus hermanos se llenan de envidia, que sus hermanos no les parece que José tenga una túnica especial. Sus hermanos no les parece y comienzan a excluirlo de el trabajo y de los bienes del padre y no lo
toman en cuenta y empiezan a ignorarlo, empiezan a verlo como menos. Ya ahora los hermanos de José ya no le hablan, ya no quieren saber nada de él. Todo lo contrario a lo que la promesa decía, que ellos se iban a rendir delante de él. Y José busca encontrarse con sus hermanos, y con lo que se encuentra es que lo quieren matar y lo quieren desaparecer del mapa. Y José, luego que se encuentra con eso, como el propósito de Jehová va a permanecer, en vez de matarlo, sus hermanos lo echan a la cisterna y lo dejan allí, aparentemente para que se muera, en un lugar donde solo hay oscuridad, solo hay seguramente comido de zancudos, quizás ratas, cucarachas, no sé. Pero había una palabra. Vamos, diga, había una palabra. Vamos, dígalo bien, así como Elías, había una palabra. Y no importa que él estaba en oscuridad, no importa que él estaba en ese pozo, no importa que él estaba allí cargando la envidia de sus hermanos, cargando el odio de sus hermanos, cargando el desprecio, cargando el anonimato, porque ya aparentemente su padre nunca más lo va a volver a ver. Y en medio de ese pozo, de esa oscuridad, de ese lugar, José se mantuvo firme. Y seguramente José dijo lo mismo que usted: hay una palabra para mí. Encerrado en aquel lugar, José dijo: hay una palabra para mí, hay una promesa para mí. Y nuestros padres nos han contado que Dios le hizo una promesa a Abraham y se cumplió. Dios le hizo una promesa a Isaac y se cumplió. Dios le hizo una promesa a mi padre Jacob y se cumplió. Pero hay una palabra para mí. No importa que aquí no haya luz, no importa que aquí no haya nadie que me escuche, no importa que aquí haya envidia, no importa que aquí huela muerte, que aquí huela desprecio, pero hay una palabra para mí. Y en medio de esa declaración hay una palabra para mí. Vamos, diga, hay una palabra para mí de parte de Dios. En medio de todo eso, alimentó José su fe diciendo: hay una palabra para mí, hay una promesa para mí. Yo nací con un propósito, yo nací con algo, y no sé cómo, pero se va a cumplir. Y de repente Dios, como usa ángeles y cuervos para bendecirnos, pasan unos ismaelitas, pasan unos mercaderes, y le viene el fax a los hermanos y le dicen: hagamos billete con mi hermano, hagamos plata con él. Y en vez de matarlo, pues saquémoslo de ese pozo y vendámoslo. ¿Y en cuánto lo damos? No, con que nos den 30 monedas suficiente. Eran 11, no sé cuánto les tocaron, 30 entre 11. Pero ellos lo vendieron. Y según ellos, José ya se terminó, dejó de existir. Seguramente ellos dijeron: a lo mejor en el camino, como mi hermano mantiene las uñas con brillo, mi hermano se mantenía allí, no sabe qué es trabajar, no sabe qué es cuidar ovejas, mi hermano no sabe qué es andar hediondo a cabro, andar hediondo a chivo. Seguramente el pobrecito le va a ir mal allá, porque no sabe nada. Él no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, él no tiene la experiencia que nosotros tenemos, él no tiene la capacidad que nosotros tenemos, él no tiene los conectes que nosotros tenemos, él no tiene las palancas que nosotros tenemos. Y seguramente el pobre Chepito le va a ir mal. Y aquel muchacho amarrado y
seguramente a pie, siguiendo aquellos camellos, en medio de su humillación salió del pozo al mecate. Pero él debe de haber ido con sus manos amarradas, caminando, pero él debe de haber dicho: hay una palabra para mí. Hay una palabra para mí. Hay una palabra para mí. Amarrado, humillado, polvoriento, asoleado, con sed, con mis labios reventados, pero hay una palabra para mí. Hay una palabra para mí. Vamos una vez más, diga: hay una palabra para mí. Y el hombre llega al palacio y cuando lo miran le dicen: te lo vendo. Del pozo al desierto, del desierto al palacio. Y seguramente estando allí, todavía José decía: hay una palabra para mí. Lo ponen en una posición que no era la de él, pero era el trampolín a donde iba a ir a ver el cumplimiento de esa palabra. La mujer, seguramente era tan guapo José como los hombres del ministerio de fuego. Y la mujer de Potifar, de su jefe, lo mira y comienza a insinuársele, comienza a subir TikTok semidesnuda, comienza a vestirse coquetamente y comienza a querer llamar la atención de José. Pero José dijo: hay una mejor para mí. Esta vieja ofrecida no es. Hay una palabra para mí. Y mira a José y dice: esta no es. Esta es muy fácil. Esta no es. Además, yo quiero 0 kilómetros y esta ya tiene mucho recorrido. Y ella llega un momento que dice: no, pero es que este hombre tiene que ser mío. Yo creo que de ahí se inspiró aquella salmista de Paulina. Y se le insinúa y viene y seguramente con todos los aceites, los perfumes, con toda Victoria's Secret y con toda la Avon, la Cermat y no sé qué más, todas esas cosas que se echan las mujeres. Y ella debe de haber dicho: este hombre va a ser mío. Y con su mejor atuendo le dice a José: José, he preparado la recámara, todo está listo. Hoy no está mi marido, el palacio solo, el cuarto solo, la casa sola. Y José, entendiendo que había una palabra para él, él dice: esta no es. Porque los bienes que se adquieren a la ligera no serán al final bendecidos. Los bienes que se adquieren a la ligera no serán al final bendecidos. Todo lo que se adquiere fácil, fácil se va. Todo lo que no cuesta no se valora. Y era fácil que José llegara a tener buenos pesos allí. Pero José, cuando mira eso, dice: no, hay una palabra para mí y no está incluida. Yo no vi en la promesa, yo no vi en la palabra que yo me acueste con la mujer de mi jefe. Esa no es la manera en que yo llegue a ser gerente. Esa no es la manera en que yo llegue a tener mi propio hogar. Esa no es la manera. Así que hay una palabra para mí, pero no es contaminada, no es esta. Así que, patitas, ¿para qué te quiero? Mejor que digan: aquí corrió y no aquí adulteró. Y el hombre sale corriendo, la mujer le quita la ropa y lo manda solo en tanga. Dicen que era de Winnie Pooh, dibujo. Y José sale corriendo, pero viene la mujer y dice: bueno, este no quiso nada, y como no quiso nada, lo voy a poner en mal, le voy a malinformar,
voy a decirle que él no es el candidato, voy a decir que ella no es la correcta, que él no es el correcto, lo voy a poner en mal. Es más, voy a divulgarlo, lo voy a publicar en Facebook, voy a denigrarlo, voy a hacer que nadie más lo mire. Y lo meten preso. Y estando en la cárcel, José miraba aquellos barrotes y miraba aquellos presos, pero José se alimentó y dijo: hay una palabra para mí, hay una palabra para mí. Y no está incluido. Yo no vi barrotes en la palabra, yo no vi presos en la palabra, yo no vi esto. Dios a mí me mostró que se iban a postrar ante mí. Dios a mí me mostró que yo le iba a dar de comer a muchos. Dios a mí me mostró otro. Hay una palabra para mí, pero esta no es. Se alimentó. Y dice la palabra del Señor: el dicho de Jehová lo probó hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó hasta la hora en que se cumplió su palabra. Vamos, diga: hay una palabra para mí y se va a cumplir. Pero ¿vas a agarrar el camino fácil o vas a agarrar el camino correcto? El dicho de Jehová. Búsqueme, no recuerdo, es en Salmos, pero dice: el dicho de Jehová lo probó hasta que su palabra se cumplió. Porque había una palabra. ¿Habrá una palabra para ti? ¿Habrá una promesa para ti? Por supuesto que sí, pero esa palabra va a ser probada, esa palabra va a ser pesada y va a depender de ti. Si tú dices: este pozo no es mi realidad, estos barrotes no son mi realidad, esta persecución no es mi realidad, esta humillación no es mi realidad, esta noche no es mi realidad, esta no es mi realidad. Esta no es mi realidad. ¿Dónde estás sentado? ¿Qué te está rodeando? ¿Qué voz estás oyendo y cómo estás reaccionando ante eso? José pudo haberse echado a morir cuando sus hermanos no le hablan. José se pudo haber echado a morir cuando está dentro del pozo. José se pudo haber echado a morir cuando iba por el desierto. José se pudo haber echado a morir cuando lo meten en la cárcel. José se pudo haber echado a morir. Y falta otra. Todavía Dios le muestra una revelación en la cárcel y le da una palabra de parte de Dios a los dos y le dice: mira, tú, el sueño tuyo, bueno, en 3 días a ti te van a restituir, a hacer nuevamente el copero del rey, y a ti en 3 días te van a volar la cabeza. Y cuando se cumple eso, le dice José: acuérdate de mí y háblale a Faraón de mí. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto tiempo, pero no era el momento, porque el dicho de Jehová tenía que probarlo. Hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Tú tienes fecha, día y hora en que se va a cumplir el dicho de Jehová, y tienes que tener cuidado con la distracción, tienes que tener cuidado con las migajas que caen de la mesa. Los hijos no viven de migaja. Los hijos se sientan a la mesa. Los hijos comen en la mesa. El dicho de Jehová le probó. ¿Cómo es posible? Recibe una palabra de gobierno, recibe una palabra de empoderamiento, recibe una palabra de abundancia y lo meten al pozo, lo venden, y todavía se olvidan de él aquellos que él les dio una palabra y le dijo: mira,
te van a restituir en 3 días, pero acuérdate de mí, háblale a Faraón. Pero no era el momento de la promoción. Eso es como que tú entres a clase, estés en 3er grado y te digan: mira, te voy a regalar el título ya de la universidad. ¿Qué carrera querés que te regale? No sirve así. No sirve así. Hoy en día vemos en nuestra educación que muchos estudiantes echándole culpa al maestro, echándole culpa al sistema de educación, pudiendo ellos ser autodidactas, pudiendo ser ellos instruirse y no esperar que el maestro le ponga la tarea, no esperar que el maestro los evalúe. Deberían de instruirse, pero hoy en día vemos estudiantes universitarios que usted les dice 3 por 1, 14. 9 por 7. ¿Cuál es el día de la independencia? Pero no, ellos van con su cinturón de excelencia académica. ¿Quién fue? Confucio, el maestro de la confusión. Y Platón, el que creó los platos. Y nos encontramos con cosas como esa. ¿Por qué? Porque les acortan el camino, les facilitan el camino. Pero cuando viene el cumplimiento, cuando tú llegas a la hora, y mire qué maravilloso, usted tiene que ponerle mente a esto. Hasta la hora que se iba a cumplir el dicho de Jehová, lo probó. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Hasta la hora. O sea, no era antes, no era después, no era 5 minutos antes, 5 minutos después, era a la hora exacta. Por eso es que Jesucristo, cuando se va a manifestar y cuando va a hacer el primer milagro, María desesperada le dice: mira que no tienen vino, se les acabó el vino. Jesús, no hay vino. Jesús, se terminó, yo me eché el último traguito. Y Jesucristo le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, todavía no es el momento. Señor, pero yo ya estoy listo. ¿Cómo es posible? 15 años y nunca me dijiste con quién me voy a casar. Señor, ¿cómo es posible que mira, todavía no ha llegado mi hora, mujer? ¿Qué tienes conmigo? José sabía que se iba a llegar porque ya había una palabra. Él sabía que se iba a llegar y él sabía que Dios lo estaba preparando para esa palabra, para el cumplimiento de esa palabra. Dios lo estaba preparando y fue procesado. Nadie puede ser empoderado por Dios sin antes haber sido procesado. Porque si Dios empodera a alguien sin ser procesado, va a ser un tirano. Si no, vea cuánta gente de repente la ascienden a un puesto y ahora quiere pisotear a los demás. ¿Sabe usted quiénes son los que dan los peores tratos en esas fábricas de tabaco, en esas fábricas de caja, en esas empresas, en esas franquicias, en esa zona franca? ¿Sabe usted quiénes son los que dan el peor trato a los trabajadores? No son los dueños, no son los extranjeros, son los mismos indios que pusieron a repartir la chicha. Ellos son los que oprimen a su propia gente. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Pero alguien que viene de abajo, alguien que fue procesado, alguien que aguantó hambre, alguien que aguantó sed, alguien que aguantó frío, alguien que pasó por la miseria, por la desgracia, alguien que sabe lo que es no tener un bocado de pan en la mesa, es alguien que va a poder sustentar y entender la necesidad de otro. Entonces Dios tiene que probar. El dicho de Jehová lo probó, Dios lo procesó para poderlo llevar. Por eso es que a Jesús lo lleva al Getsemaní. Entonces inevitablemente hay una palabra sobre ti, pero el asunto es: ¿vas a esperar la hora o te vas a adelantar? ¿Vas a esperar la hora o te vas a adelantar? ¿Le vas a ayudar a Dios o vas a decir: hay una palabra para mí y se va a llegar el cumplimiento, se va a cumplir, porque es esto lo que Dios me dijo? Esto es lo que Dios me puso en mi corazón. Es a esto a lo que Dios me llamó. Y es esto lo que se va a cumplir. Pero hay una palabra. Ninguno de ustedes es un abortivo. Todos ustedes tienen una palabra y una promesa. El asunto es: ¿te vas a esperar el momento o vas a adelantarte? Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente está en una milpa, está en alguna huerta, y usted dice: este me gusta, y corta y se da cuenta que ni siquiera ha cuajado el elote y dice: lo dañé, y se miraba bueno, pero le faltaba porque era de los mejores, era más grande.
La maté y estaba poniendo. La destacé y tenía gemelos. Vamos, diga, hay una palabra, pero tengo que esperar el momento. Porque si lo agarras antes, te puede dañar. Si Dios te lo da antes, lo puedes echar a perder. Lo puedes echar a perder. Y sin duda, déjeme decirle que el enemigo va a perseguir esa palabra, va a perseguir eso. Pero es ahí donde tú tienes que saber esperar el momento y decir, no, yo sé que esto es temporal. Esto no es mi realidad. Se los digo porque igual yo lo viví. Hubieron momentos donde pasé circunstancias que parecía que no quería que amaneciera y amanecía, no quería que anocheciera. Pero había algo que me sostenía. Gracias a Dios que me he devorado la palabra y me gusta estudiar la palabra. Y me inspirado en esos hombres y mujeres de Dios, yo decía, se va a cumplir la palabra. Si Dios lo hizo con José, lo va a hacer conmigo. Si Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo va a hacer. Y fui fiel y me mantuve. Recuerdo a Marcos Witt, hizo un comentario en una ocasión y dice que Dios le mandó una profeta y le dice el Señor que te va a dar un gran ministerio a las naciones, que muchos te van a reconocer y que vas a estar delante de grandes multitudes. Y dice el Señor que vas a ser un hombre famoso y que Él te va a usar y que no sé qué y que no sé cuánto. Y dice que lo llaman en la iglesia y lo ungen para un ministerio. Y él dijo, bueno, aquí empezó mi ministerio. Y le dicen, usted va a ser ungido para lavar los baños de la iglesia. Y dice que cuando estaba lavando los baños, él como que quiere renegar. Y dice que él estando allí dice, y entonces, y este es el gran ministerio, lavar estos inodoros. Y oyó la voz de Dios que le dijo, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y él dice que dijo, ¿a dónde hay más inodoros para irlos a lavar? Porque muchos queremos llegar de un solo a la gerencia. Pero Dios, el dicho de Jehová te va a probar. Cuando yo entré en Tesa Madera, una empresa, me acuerdo que el trabajo que me dieron a mí, me dijeron, mire, lo único que hay aquí es de botar el acerrín, recoger y botar el acerrín. Y yo, juega, entré botando acerrín. Y era el mejor botador de acerrín que había. Recogía el acerrín, lo barría bien, mantenía las máquinas y recogiendo el acerrín. Pero de repente, como ya no había acerrín, me ponía a ver cómo trabajaban el router, cómo trabajaban la lijadora, cómo trabajaban las bandas, cómo trabajaba aquello. Me ponía a recoger madera y te ayudo. Y esto y lo otro. De repente era el que armaba, después era el que la reparaba y después era el que la entregaba y después era el que solo caminaba sacando el codo en la camioneta porque a mí me mandaban a dejar los pedidos. Aprendí a armarlas, aprendí desde cero. Y después yo era el que llegaba. Y eso me abrió la promoción para que me ofrecieran trabajo en otra empresa con mejor salario, más cómodo. Y por mi dicho, mi sí dependía que entrara el producto, los pedidos en la otra empresa, o mi no dependía que no aceptaran los pedidos. Pero entré botando acerrín y yo pude haber dicho, no, pero no hay una máquina para mí. Mire, yo sé lijar, mire, yo sé cortar madera, mire, yo sé hacer esto. No. Y de ese lugar es que Dios me llama y me dice, ¿quieres trabajar para mí directamente? Con buenas prestaciones, con buen salario, un salario fijo. Yo sabía que quincenal tenía garantizado mi salario. Me daban un bono cada 3 meses y iba en aumento. Pero había una palabra para mí. Y se llegó la hora del cumplimiento y me hacen el desafío. Y me ofrecen trabajar. Al año me dieron de baja en la iglesia. Me hacen el llamado a tiempo completo y al año me despiden. Y me dicen, ya no. Y ahí me quedé yo. Pero si hay una palabra para mí, el dicho de Jehová me probó. Hasta la hora en que se cumplió. Hoy Dios me permite estar en estadios, estar en cancha, estar en escuelas, estar en hospitales, estar en la Chureca, estar sirviendo a generaciones y preparando generaciones. Y a medida que recibas una palabra, el dicho de Jehová te va a probar. Pero mi pregunta es, ¿vas a estar lista? ¿Vas a estar listo? El pozo no lo detuvo.
La envidia de sus hermanos no lo detuvo. El amarrarle las manos y arrastrarlo por el desierto no lo detuvo. La cárcel no lo detuvo. La seducción de la esposa del jefe no lo detuvo. Porque él sabía que había una palabra y él estaba consciente de eso. Yo estoy consciente que hay una palabra de parte de Dios para mí. Yo estoy consciente de eso y por eso es que cuando yo veo que se pone oscuro a veces, yo digo, no, va a amanecer, tiene que amanecer. Tiene que amanecer. Tiene que amanecer. Porque hay una palabra, vamos, diga, hay una palabra. El dicho de Jehová lo probó. José pudo haber renunciado en el pozo, no lo hizo. José pudo haber denunciado en el desierto, no lo hizo. José pudo haber renunciado en la cárcel, no lo hizo. José pudo haber renunciado, pero él sabía que había una palabra y como estaba consciente, ni siquiera su corazón se dañó. ¿Sabe usted cómo Jesús sabía que había una palabra sobre él? Cuando llegó su mejor amigo Judas. Jesucristo, cuando él llegó, Jesús no fue hipócrita, Jesús fue honesto y sincero y le dijo, hermano mío, con un beso me entregas, con un beso me entregas. Jesucristo sabía que había una palabra y que Judas era parte de esa palabra. ¿Qué hubiera hecho alguien que no entendía? Le hubiera dicho, ajá, sin vergüenza, y todavía te atreves a venir y darme un beso, no te da vergüenza, traicionero, hipócrita. Aparte de que te dejaba que te robaras la ofrenda, que te robaras del dinero que recogíamos, todavía venís a darme un beso. ¿Crees que ya no me reveló el Espíritu Santo que vos me vas a vender? Y todavía, quita de aquí, ni siquiera te me acerques. No, él sabía que Judas era parte del cumplimiento de la palabra y por eso le dijo, hermano mío, camarada, con un beso. Cuando entiendes que hay una palabra, hasta las heridas, hasta la traición, hasta la hipocresía, hasta la envidia, hasta el odio, es una escalera para llevarte al cumplimiento. Si a José no lo venden sus propios hermanos, si yo no hubiese recibido todo lo que recibí negativamente, yo no sería lo que hoy soy. Si yo me hubiese criado con papá y con mamá y hubiese sido el hijo predilecto, yo hoy no sería lo que soy. No entendería a la gente como le entiendo. No conocería al Dios que conozco. Y por eso aprendí a depender exclusivamente de Dios y saber que si hay una palabra, no importa cuántos estén contigo o no estén contigo, Dios va a cumplir su promesa. Y no depende de cuánto tengo o de con quién estoy, depende del que tengo. Pero hay una palabra. Así que te quiero decir en esta mañana, tú tienes una promesa, tú tienes una palabra, pero esa palabra Dios la va a probar. Esa palabra Dios la va a probar. Y es allí donde se venga esa hora. ¿Vas a estar listo? ¿Vas a estar listo? Tiempo y ocasión, ¿vas a estar listo? Me acuerdo que en mis peores momentos, ya con mi esposa, ya listo para formar una familia, me ofrecen pasaporte, me ofrecen visa y me ofrecen trabajo, todo. Que me vaya a trabajar para que comprara mi solarcito. Y gloria a Dios que me fui donde el apóstol Galán y le digo, apóstol, se me abrió una puerta de oportunidad, voy con gastos pagados, voy con visa, voy con pasaporte, todo. Y solo me voy a ir por cierto tiempo porque necesito comprar mi solar. Y me acuerdo que ese hombre de Dios me dice, si usted se va, usted se pierde. No, le digo, yo soy un hombre de ayuno, de oración, leo la palabra, yo voy a mandar los diezmos, yo voy a ser fiel. Si usted se va, usted se pierde. No, pero mire que, ¿cómo el diablo me va a estar ofreciendo pasaporte y gastos pagados y todo? No creo que el diablo. Si usted se va, usted se pierde. Y yo, claro, él vive bien. Camioneta doble cabina.
le mandan plata y esto y lo otro, como él está bien, pero como el dicho de Jehová y la palabra se cumple, me quedé. Un solo par de zapatos, un solo pantalón, una sola camisa, buscando trabajo por aquí, buscando trabajo por allá. No tenemos, no estamos completos. Y allá en mi carne, mejor me hubiera ido para Costa Rica, mejor me hubiera ido para no sé dónde, mejor me hubiera ido. Pero aguanté el pozo. Los jóvenes hacían planes de ir a comer y yo no estaba incluido en el plan porque yo no tenía para aportar. Hacían giras y yo no estaba incluido porque yo no tenía. Por eso ahora yo alquilo los microbús yo solo, me compré mi vehículo para ir a divertirme yo solo. Yo no estaba incluido porque yo era el pobre de la iglesia. Pero ese pobre de la iglesia tenía una palabra y se cumplió. Y hoy puedo ir a comer donde quiero, puedo viajar donde quiero, me doy el lujo de que me invitan con gasto pagado y le digo, no es tiempo, no quiero ir. Que venga a España, no quiero. Que venga a Estados Unidos, no quiero. Mira, en mi casa hay piscina, en mi casa hay esto, en mi casa hay lo otro, y usted puede venir y se puede traer a su familia y todo. No quiero. Por ahí algún gringo me quita a mi esposa. No, yo tengo una palabra que aquí en Nicaragua voy a prosperar. Yo tengo una palabra que aquí en Nicaragua Dios me va a permitir preparar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, salmistas. Yo tengo una palabra que aquí en Nicaragua Dios va a levantar una generación de adoradores, una generación de gente de reino. Y es aquí en Nicaragua donde el dicho de Jehová se va a cumplir. Se va a cumplir. Hay muchos que ven, no, pero es que no parece, no, es que lo que yo veo que es un pozo, no, es que lo que yo veo es que es esto, es que lo que yo veo que es lo otro. Pero yo sé que el dicho de Jehová sobre esta nación se va a cumplir. Pero el dicho de Jehová la va a probar. El dicho de Jehová la va a probar. Pero hay una palabra y se va a llegar la hora, el día, el año y el mes en que se va a cumplir. Se va a llegar, pero el asunto es, ¿vas a estar lista? ¿Vas a estar listo? ¿O le vas a ayudar a Dios? ¿Qué hizo José? Y mire qué tremendo, que ya se había olvidado el copero de José. Pero Dios dice, bueno, este hombre aguantó el proceso, este hombre aguantó el momento, así que ángeles, pónganle sueño y escríbanle un sueño así a Faraón. Y nadie se lo va a poder interpretar más que el hombre, porque ya se llegó la hora, ya se llegó el momento, ya se llegó el día. ¿Quién puede interpretarme este sueño? ¡Pum! Se le quitó la amnesia al hombre y inmediatamente le dice, allá en la cárcel está un hombre que me dijo así, tráiganlo. Y ese era el momento, lo afeitaron, lo vistieron y lo llevaron delante de Faraón. Y él no sabía que ese era el momento del cumplimiento de su palabra, de la cárcel al trono, de la escasez a la abundancia, de la enfermedad a la salud, de la tristeza a la alegría, de la soledad al estar más que acompañado. Pero cuando hay una palabra se va a cumplir, pero tienes que estar alerta, tienes que estar listo. El dicho de Jehová te va a probar, pero vamos a ver cómo vas a estar para ello. ¿Alguien lo entendió? No es tu condición, no son tus recursos, no es tu sabiduría, no son tus finanzas, no es la gente que te manda, no es la gente que te ayuda, no es el amigo aquel, no es la amiga aquella, no es la herencia de la mamá, no es la herencia del papá, no es lo que te va a dejar tu abuelo, tu abuela, no, es que dijo Jehová de ti, que dijo Jehová de ti. Y aunque te metan en el pozo, Dios te va a sacar de ahí. Aunque te lleven al desierto, Dios te va a sacar de ahí. Aunque te quieran encarcelar, Dios te va a sacar de ahí. Pero hay una bendita palabra sobre ti que te va a probar a ver de qué estás hecho. Pero ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Hoy la gente a mí me mira disfrutando,
Hay gente que a mí me mira riendo y todo, pero hubieron momentos que estuve en el pozo. Hubieron momentos que estuve encarcelado con una circunstancia, con una situación que yo decía, esto no sé por qué esto, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo, estoy predicando, estoy haciendo esto, pero había algo en mí, y sin duda el Espíritu Santo, que yo decía, hay una palabra. Y se cumplió. Y se cumplió. Se cumplió. Se cumplió. ¿Cómo te miras? ¿Qué ves al espejo? ¿Sabe qué? Yo creo que a ustedes nunca les he contado esto. En uno de los lugares donde nosotros estuvimos posando con mi mamá, en uno de esos lugares, mi mamá se iba a trabajar y ella llegaba, me mandaba la comida. Y en ese lugar donde estuvimos posando, una familia, a la hora del almuerzo, a mí me metían en una letrina, en un hoyo y una letrina, y me tapaban con un zinc. Y me decían, cuando venga tu mamá, si vos le decís que te metimos allí, mañana te volvemos a meter. Y mi mamá me mandaba el almuerzo, mi mamá me mandaba, porque ella trabajaba en un restaurante, y ella mandaba el alimento para ellos y para mí. Pero eso era de todos los días, y como yo era un niño, a mí me decían, si decís mañana te vuelvo a meter. Sudado, lloraba, del hambre y del sueño me dormí en ese hoyo, pero había una palabra para mí. Mi mamá un día descubrió eso, llegó antes de tiempo y me halló en esa letrina dormido. Y ordenó que me sacaran. Se agarró con el muchacho que siempre me metía ahí. Mi mamá tiene una cicatriz en su ceja porque él la golpeó. Estábamos posando en esa casa. Pero allí en ese hoyo de esa letrina, estando en ese lugar, siempre creí en Dios. Y no me imaginé que allí, adentro de esa letrina, había un profeta, había un apóstol, había un evangelista, había un pastor, había un maestro, pero sobre todo había un hijo de Dios. La intención de ellos era eso. Como era un niño, yo creía que mañana no me van a meter si no digo nada. Pero estando allí, había una palabra. Así que no es para estarnos lamentando cuando hay circunstancias, cuando hay situaciones, que pobrecito yo, que esto y que el otro. No. El dicho de Jehová se va a cumplir. El dicho de Jehová se va a cumplir. Incluso mi mamá dice que mi papá, cuando estaba embarazada de mí, pateó su vientre y la golpeó para que yo no naciera, pero nací. Y aquí estoy, porque había una palabra. Iglesia, yo te quiero decir hoy, no importa cuán terrible sea tu proceso, no importa qué digan de ti, no importa cuánto hablen de ti, no importa cuánta persecución tengas, pero si hay una palabra sobre ti, no va a haber nada ni nadie que va a impedir que se cumpla esa palabra. Solamente la puedes impedir tú si no estás listo y preparado. No es el diablo el que lo va a impedir. Hay una palabra sobre ti, y no es que seas esclavo, no es que seas empleado, no es que seas obrero, es que tú seas cabeza y no cola. Hay una palabra sobre ti, y esto no es un rezo, no es un dicho. Sé que lo sé, que lo sé. Hay una palabra sobre ti, mujer. Hay una palabra sobre ti, hombre. Hay una palabra sobre ti, jovencita. Hay una palabra sobre ti, jovencito. Hay una palabra sobre ti, padre. Hay una palabra sobre ti, madre. Pero va a depender de ti si vas a estar listo para el cumplimiento. Yo estuve listo, aguanté el proceso y hoy estoy
encima de la tormenta. No sé qué venga más adelante, pero sin duda, si el Padre lo habló, el Padre lo va a cumplir. El Padre lo va a cumplir. No importa que te digan lo que te digan, no importa que se levante lo que se levante. Tú tienes que ser como David, que tienes que decir: aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Vamos, di ahí una palabra para mí. Y se va a cumplir. En el nombre de Jesús. Ponte de pies y quiero que prepares tu espíritu y me permitas orar por ti, para que la palabra que el Padre tiene se cumpla y no sea un aborto.